A mediados del mes de septiembre hace 29 años se iniciaron los debates en la Asamblea Nacional en base a un proyecto de constitución política que redactó una comisión especial que presidió el entonces presidente de ese poder de Estado, el comandante Carlos Núñez Tellez. Esa ley fundamental. Durante los primeros debates en lo general participaron 2 mujeres diputadas. Una de ellas fue la representante del Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN, Eitzel Lau, quien argumentó sobre el contenido de lo que iba a ser la Constitución política que entró en vigencia en 1987. A continuación escucharán el audio de una serie de transmisiones de Radio Sandino, publicadas por el entonces Noticiero Extra, que tenía una duración de 2 horas por las mañanas. En esas mismas publicaciones aparecen declaraciones sobre lo que fueron una serie de conversaciones bilaterales que casi en forma paralela a la aprobación de la Constitución política, llevó a cabo el Frente Sandinista con los 5 partidos de la oposición parlamentaria. Al final de esas grabaciones escucharán un recuento periodístico sobre la aprobación de los primeros 30 artículos del proyecto en discusión, los que fueron aprobadas con un 86% de consenso. El presidente del legislativo de esa época fue un legislador quien siempre buscó el consenso con la oposición parlamentaria para aprobar el contenido de la ley fundamental. Solamente 2 mujeres diputados de las 11 que ayer asistieron a los debates sobre el primer artículo del proyecto de constitución política en la Asamblea Nacional intervinieron, dejando consignado que la defensa de la nación debe ser incluso con las armas en la mano. Hazel Lau, diputada del Frente Sandinista, dijo ante el Pleno que no se puede postergar de lugar el principio de la independencia y soberanía patria, principio establecido en los aspectos fundamentales del proyecto constitucional en discusión. Hazel Lau, quien fue la oradora número 15 antes de aprobar el primer artículo del proyecto constitucional, hizo referencia ante el plenario de las llamadas guerras civiles que provocaron en Nicaragua las paralelas históricas, como producto de la lucha de poderes que tuvieron. Aquí parte de su intervención. La gesta del general de hombres libres y padre del antiimperialismo, Augusto C. Sandino, que hizo más bien que elevó como inspiración para todos los nicaragüenses, para todos los sectores, sin dejar de lado a nadie, intelectuales, campesinos, obreros, trabajadores, indígenas, unidos en una lucha antiimperialista para salvar el honor y el decoro nacional. Ese momento en que se hacía patria en las montañas segovianas, en el río Coco, en Bocay, en Yalí, en los cerros de las minas, todo unido al espíritu de unidad que imponía precisamente uno de los fines, uno de los principios que son y deberán seguir siendo pilares de la Constitución, de los valores que todos los nicaragüenses debemos levantar sin ponerle precio, sin prestarlo a negociaciones, como los ejemplos. También este mes de septiembre trae a nuestra memoria la realidad en que está inmersa el área centroamericana, el conflicto que impone la administración Reagan y cuyos efectos se ciernen cada vez más agresivamente sobre nuestro pueblo, sobre la familia nicaragüense,
sobre el campesino, sobre el trabajador, sobre el indígena. Y es en ese contexto donde el espíritu de unidad nacional debe impregnar toda la discusión de estos artículos de nuestra Carta Magna. No puede ir por separado. No podemos venir a proponer aquí postergar de lugar el principio de la independencia y soberanía patria. Hasta aquí un reporte radiofónico de la agencia Nueva Nicaragua, especial para Extra Amplitud Informativa. El diputado Eduardo Molina, del Partido Conservador Demócrata, calificó el diálogo sostenido ayer entre su partido y el Frente Sandinista como un paso positivo para alcanzar consensos nacionales en la búsqueda de soluciones políticas y negociadas a la crisis que sufre el país, así como a las tareas constitucionales. El diputado conservador, quien también formó parte de la delegación de su partido en la ronda de conversaciones bilaterales, dijo que habían encontrado una gran receptividad de parte del Frente Sandinista en cuanto a los planteamientos expuestos. Molina precisó que el PCD, como primer punto, planteó la necesidad de un diálogo multilateral que reúna los criterios de los partidos políticos del país, a lo que se estableció que en los próximos días, delegaciones de todos los partidos se reunirán para planificar y resolver una agenda que satisfaga los planteamientos de los dialogantes, para pasar de inmediato al diálogo nacional. Según Molina, también plantearon algunos puntos de carácter constitucional, referidos a la fijación de plazos para las elecciones municipales, la separación de partido Estado-Ejército, la elevación a rango constitucional de los derechos humanos de los nicaragüenses y otros puntos en los cuales los conservadores han venido insistiendo como parte de los elementos importantes para el proceso democratizador en Nicaragua. Frente Sandinista concluyó ayer la primera ronda de conversaciones bilaterales con los partidos de oposición. 6:49. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, concluyó ayer la primera ronda de conversaciones bilaterales con los partidos de oposición, Partido Conservador Demócrata, Partido Socialista, Partido Popular Social Cristiano, el naciente Movimiento de Unificación y Democratización del Partido Liberal Independiente y el Partido Comunista. El subcomandante Rafael Solís, secretario general del Parlamento, calificó esta primera ronda de muy positiva, al tiempo que precisó que hubo una amplia disposición de diálogo por todos los partidos políticos. Esta información nos la amplía el periodista Edgar Barberena en su servicio de audio de la agencia Nueva Nicaragua para los oyentes de Extra Amplitud Informativa. La primera ronda de conversaciones bilaterales entre el Frente Sandinista y 5 partidos políticos de la oposición parlamentaria concluyó ayer con los conservadores demócratas, quienes indicaron que en el FSLN hubo receptividad a sus planteamientos. Eduardo Molina, secretario político de los conservadores, declaró que sus puntos de vista sobre la constitución política fueron expuestos al comandante Carlos Núñez. Sobre aspectos que los conservadores plantearán hoy en las discusiones constituyentes referente al capítulo sobre la nacionalidad, el doctor Molina dijo: nosotros creemos pues de que la nacionalidad nicaragüense no se pierde por las causales que contiene el anteproyecto, pues, sino que lo que se pierde en ese caso sería la ciudadanía, pues que existe una confusión entre la pérdida de la nacionalidad y la pérdida de la ciudadanía. También existen otros principios que nosotros creemos pues de que la nacionalidad nicaragüense no se pierde en las circunstancias pues de que una persona haya renunciado a ella o haya adquirido otra nacionalidad. Desde el momento en que un nicaragüense vuelve a poner el pie en territorio patrio, goza inmediatamente de todos los derechos que como nicaragüense tiene, pues, precisamente por ser nicaragüense, ¿no? Las rondas bilaterales se realizaron también con los comunistas, socialistas, Popular Social Cristiano y el naciente Movimiento por la Unidad dentro del Partido Liberal Independiente. Sobre la reunión con los conservadores y el resto de partidos políticos, el doctor Rafael Solís, secretario de la Asamblea Nacional, hizo la siguiente evaluación. Bueno, nosotros creemos que la reunión de hoy con el Partido Conservador fue positiva. Fue la culminación de la ronda de conversaciones bilaterales con los partidos y como tenemos entendido, ellos mismos señalaron al término de la reunión, hubo una amplia disposición de parte nuestra de conversar los puntos que ellos traían, sobre todo los constitucionales, y de igual manera se les hizo saber
tomando en cuenta que fueron el último partido que se reunió con nosotros, que estamos dispuestos a ir a las pláticas multilaterales, una vez digamos que hemos adoptado ya estas reuniones bilaterales, que creíamos que las multilaterales también tienen que hacerse conforme un mecanismo establecido, que no sea, digamos, llegar de golpe a reunirnos sin saber qué vamos a platicar, sino que se podía comenzar nombrando a dos delegados de cada partido para tratar de explorar, conocer los puntos de agenda y elaborar la misma, pues. Hasta entonces se le sometería la agenda a cada uno de los partidos para su aprobación, observaciones, etcétera. Y una vez finalizado esto, ya se comenzaría a conversar sobre los puntos que queden aprobados en la agenda. Simultáneamente con esto vamos a mantener también reuniones bilaterales con otros partidos para continuar viendo los puntos de la Constitución. Ellos presentaron de nuevo sus 17 puntos. Los 17 puntos que habían presentado en la reunión pasada, en agosto, los volvieron a presentar ahora. Algunos ya los habíamos aceptado, se los dijimos, estaban incorporados en el proyecto, otros quedaron con las reservas nuestras para incorporarlo en el plenario y otros puntos no los aceptamos. Bueno, yo creo que los partidos que más han planteado lo constitucional han sido los conservadores y en menor grado los populares o cristianos y los socialistas. Con los comunistas nos reunimos y no plantearon estos puntos. Con los liberales independientes sí, hubo un planteamiento de artículos, sobre todo en los capítulos relativos al Estado. La reunión que hubo con el doctor Coronado, Quiñones, Robelo, etcétera, fue sobre el punto del Estado, que estuvimos de acuerdo en hacerle cambio a varios de esos artículos, pero digamos fueron los conservadores con los que mayor énfasis se hicieron, alrededor de 16, 17 puntos de carácter constitucional. No adoptamos una posición de rechazo a estas pláticas, tampoco adoptamos una posición de ir a arreglarnos en estas pláticas sobre puntos constitucionales para traerlos ya resueltos aquí. No se trata de crear una instancia paralela a la Asamblea Nacional, tampoco se trata de cerrar esta instancia para conocer los criterios de los partidos, sino de ir avanzando a través del trabajo combinado tanto del plenario de la Asamblea Nacional, de las sesiones, como de las conversaciones con los partidos. Escucharon al doctor Rafael Solís, miembro de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional aclaró ayer en forma oficial a uno de los 4 partidos políticos extraparlamentarios que el reglamento interno del Parlamento no permite la participación con voz de ninguna organización en los debates constitucionales. Según las leyes internas de la Cámara Constituyente, la futura Constitución Política de Nicaragua solamente será debatida y aprobada por los 96 legisladores que obtuvieron el número de votos necesarios para ser diputados en las elecciones de 1984. Nos amplía la información el periodista parlamentario de la agencia Nueva Nicaragua en su acostumbrado servicio radiofónico para Extra, Amplitud Informativa. El presidente de la Asamblea Nacional, comandante Carlos Núñez, aclaró oficialmente al extraparlamentario Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT que su organización política no puede participar con voz en los debates constitucionales porque las leyes internas del Parlamento no lo permiten. El PRT, con personalidad jurídica desde 1984, solicitó el pasado 23 de septiembre al comandante Núñez participar con voz en los debates constitucionales en base a los artículos 46 y 47 de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el titular de la Cámara informó al secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Bonifacio Miranda, que ellos como organización constituida legalmente pueden exponer sus puntos de vista sobre la futura constitución política en los medios de comunicación. El PRT es el único de los partidos extraparlamentarios del país que está asistiendo como observador a las tareas constituyentes que hoy se reiniciarán en el Parlamento con la discusión sobre el artículo referido a la libertad de conciencia, pensamiento y religión. Sobre el desarrollo de los debates en el Parlamento, Miranda declaró: Estuvo aprobando el derecho a la vida. Nosotros hubiéramos planteado que si bien es cierto que se reconoce el derecho a la vida, también se tiene que reconocer el derecho mínimo a la existencia de vivir de los obreros y los campesinos. ¿Esto qué implica? Que la Constitución tiene que garantizar un salario mínimo móvil de acuerdo al costo de la vida para que los obreros y los campesinos puedan trabajar, puedan reponer sus fuerzas
y podamos triunfar sobre la agresión del imperialismo. Entonces, en cada caso concreto, el articulado, nosotros siempre haríamos propuestas con ese objetivo. ¿Cómo consideran ustedes la actitud que han adoptado otros partidos extraparlamentarios, de que incluso algunos han dicho que tienen su proyecto de constitución y no se han hecho presentes a observar el desarrollo de los debates dentro de la Cámara? Tanto dentro como fuera de la Asamblea Nacional, los partidos de derecha tienen un objetivo de boicotear el debate constitucional, porque ellos aprovechan la discusión de la Constitución para obligar al Frente Sandinista a negociar a lo interno y que haga concesiones políticas que en última instancia favorecen al imperialismo. Nosotros los calificamos como demócratas inconsecuentes, porque si ellos de verdad dicen luchar por la democracia, por las libertades, ellos tendrían que utilizar esta tribuna para plantearle al pueblo su concepción. Sin embargo, el Partido Social Cristiano, que es el que concretamente ha dicho que tiene un anteproyecto de constitución, no lo hemos visto aquí y creemos que él en última instancia va a formar parte del bloque de los 5 con el objetivo de chantajear al gobierno sandinista. Escucharon al secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Bonifacio Miranda. Obstáculos para sesión multilateral entre el FSLN y partidos de la oposición. El Partido Socialista Nicaragüense anunció anoche el surgimiento de obstáculos para materializar una sesión multilateral entre el Frente Sandinista y 5 partidos políticos de la oposición parlamentaria. A juicio del miembro de la Comisión Política de los Socialistas, Luis Sánchez, ese elemento que podría impedir el inicio de las discusiones multipartidarias es la solicitud del naciente Movimiento Pro Democratización y Unidad del PLI de participar en las rondas multipartidarias. Nos amplía la información el periodista parlamentario de la agencia Nueva Nicaragua, Edgar Barberena, en su acostumbrado servicio de audio para Extra Amplitud Informativa. Una solicitud del Movimiento Pro Democratización y Unidad del Partido Liberal Independiente en participar en la próxima ronda multilateral entre el Frente Sandinista y 5 partidos políticos comenzó ayer a inquietar a algunos dirigentes de la oposición parlamentaria. La inquietud del naciente movimiento dentro del PLI, liderado por los doctores Orlando Quiñones y Eduardo Coronado, fue transmitida al comandante Carlos Núñez, quien sostuvo reuniones bilaterales con los 5 partidos políticos parlamentarios. Luis Sánchez, legislador del Partido Socialista, comentó que esa situación que se produce mientras las organizaciones han comenzado a designar a sus delegados para que mediante una comisión elaboren una agenda para el encuentro. Sobre esa situación referida a las próximas reuniones multipartidarias entre el FSLN y los partidos Conservador Demócrata, Liberal Independiente, Popular Social Cristiano, Socialista y Comunista, el diputado Luis Sánchez declaró: todos los partidos políticos, incluyendo el Frente Sandinista, han nombrado a sus 2 delegados para la comisión preparatoria, para los trabajos previos al diálogo, a las conversaciones multilaterales. Pero ha surgido ciertamente ahí un obstáculo que radica en la solicitud que hizo el Movimiento Pro Democratización y Unidad del Partido Liberal Independiente, que encabeza los doctores Coronado Pérez, Quiñones Torres, Robelo Herrera, etcétera, que quieren participar en condición de igualdad con los otros partidos políticos. El problema se torna más serio, a mi juicio, cuando el Frente Sandinista oficialmente se declara partidario de que se acepte la participación de este movimiento. Digo que es un obstáculo por cuanto los demás partidos políticos difícilmente podrían aceptar esta participación, porque darle reconocimiento, legitimidad, de hecho, a este movimiento, que como ellos han dicho es una cuestión interna, doméstica del liberalismo independiente, significaría debilitar la institucionalidad de los partidos políticos, que está consagrada en la ley de partidos. Es decir, sería atentar contra lo que se llama la seguridad jurídica de los partidos. De manera de que yo no sé personalmente cómo podría resolverse esta situación. De momento me parece de que, además de un obstáculo, esto viene a poner
en serio, en grave riesgo la posibilidad de que realmente se pueda llevar a cabo las reuniones multipartidarias. Nosotros los socialistas vamos a examinar esto en detalle, detenidamente, en nuestra próxima reunión de comisión política el lunes, para tomar una decisión al respecto. ¿Esa situación ya ha sido conversada por los representantes de los 5 partidos políticos? Bueno, entiendo de que está prevista una reunión de los 5 partidos políticos en la cual necesariamente, me parece, tendrá que verse esta situación. Algunas consideraciones de partidos políticos en torno a la discusión que se dio esta semana en la Asamblea Nacional. El Partido Comunista de Nicaragua valoró anoche como positivo el esfuerzo de altura que hizo el Pleno de la Asamblea Nacional durante esta semana, donde se aprobaron 11 artículos del capítulo referido a los derechos, deberes y garantías de los nicaragüenses. Alan Zambrana, diputado comunista, hizo especial énfasis en los esfuerzos del presidente de la Asamblea Nacional, comandante Carlos Núñez, en la discusión del artículo que elevó a rango constitucional la libertad de expresión para los nicaragüenses. Asimismo, el legislador comunista comentó aspectos del artículo que comenzará a ser debatido el próximo 14 de octubre, referido a la prohibición de juzgar en los tribunales a menores de edad. Aquí parte de sus declaraciones. Yo no podría hacer una evaluación ni positiva ni tampoco negativa. Sin embargo, hay que destacar el esfuerzo que ha estado prevaleciendo en todos los parlamentarios, porque la discusión acerca del proyecto de constitución política se establezca en un marco de altura, lo que ha ido posibilitando el uso de mayores argumentos para poder persuadir o disuadir al adversario ideológico o político en aras de ir encontrando el necesario consenso en cada uno de los artículos que se han ido aprobando. Nosotros, aunque en la mayoría de los artículos no estamos plenamente satisfechos, porque ese esfuerzo ha sido muy relativo, pues. Sin embargo, en relación a la libertad de expresión, sí consideramos que ese ha sido un artículo que ha sido aprobado y donde realmente se hicieron grandes esfuerzos por encontrar y sintetizar las diferentes propuestas que los representantes hicieron acerca de la libertad de expresión. Hay que señalar que este es uno de los artículos más fundamentales y de mayor preocupación en la mayoría de los partidos, y nosotros saludamos realmente la disposición del presidente de la Asamblea Nacional para haber accedido a encontrar el consenso político acerca de ese artículo, las necesarias garantías que debían de darse para el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Cómo considera el Partido Comunista el próximo artículo a discutirse, que es referido a la prohibición de enviar a menores de edad a las cárceles? Bueno, en relación a eso, particularmente considero que hay que aclarar bien el asunto de la del ser menor de edad. ¿Qué significa eso? ¿Hasta qué edad es menor de edad? Porque en el proyecto de constitución se está estableciendo la ciudadanía a la edad de 16 años, que a partir de entonces los ciudadanos nicaragüenses podrán hacer uso de todos los derechos que se establezcan en la constitución política. Escucharon al diputado del Partido Comunista, Alan Zambrana. Los primeros 30 artículos de la futura Constitución Política de Nicaragua, aprobados en 8 días de discusiones, lograron un consenso promedio de un 86.6% entre los legisladores de los 7 partidos políticos que están representados en la Asamblea Nacional. Según cálculos extraoficiales, en las discusiones constituyentes, el mayor consenso se produjo en los artículos 16 y 22 de la futura ley fundamental referidos a la nacionalidad.
los que registraron un 98%, con votaciones de 60 y 78 puntos a favor, respectivamente. Aunque muchos artículos han sido modificados e incluso han tenido nuevos agregados, hasta el momento el Parlamento ha aprobado un 17% del total de la propuesta en discusión que redactó una comisión especial parlamentaria, tomando en consideración los criterios de los partidos políticos parlamentarios, 17 organizaciones y más de 100.000 aportes de los nicaragüenses expuestos ante una consulta nacional. El proyecto guía contiene 198 artículos. La futura ley fundamental continuará el próximo martes 14, discutiéndose artículo por artículo, con la participación de los conservadores demócratas, liberal independientes, socialistas, comunistas, popular social cristianos y marxista-leninistas. Y ahora un resumen semanal de las sesiones constituyentes vistas por el periodista parlamentario de la agencia Nueva Nicaragua, Edgar Barberena. Los 30 artículos de la futura constitución política fueron aprobados en 8 días de deliberaciones, registrándose un consenso entre las 7 fuerzas políticas parlamentarias de un 86% según reportes estadísticos aún no oficiales. Hasta el momento la Asamblea Nacional ha aprobado 34 artículos de un proyecto de 198, lo que representa un 17% del total que contiene el documento base de la discusión constitucional. La segunda semana de discusiones, que se realizó entre el 23 y 26 de este mes, los trabajos constitucionales avanzaron en la aprobación de 12 artículos del capítulo sobre los deberes, derechos y garantías de los nicaragüenses. En las deliberaciones del martes pasado sobre la nacionalización, el Partido Socialista demandó insertar en la propuesta constitucional una regulación jurídica para los deberes de los extranjeros, pero la propuesta no fue aprobada. Sobre ese aspecto, escuchemos parte de la intervención que formuló el diputado socialista Luis Sánchez. En lo general, y este título tercero en lo particular, omite una cuestión que a mi juicio es de suma importancia para la Constitución Política de la República. Se trata de que no contempla absolutamente nada acerca de la regulación jurídica de los derechos y deberes de los ciudadanos extranjeros que por una u otra razón residen en nuestro país y que no son sujetos de convenios internacionales como son los diplomáticos o miembros de misiones especiales internacionales. Yo creo que esta materia no puede ni debe ser simplemente objeto de ley secundaria y posterior, porque es una cuestión que corresponde a las bases de organización del Estado y que toda legislación constitucional en todas partes del mundo la contempla y la regula. El Pleno aprobó con 61 votos a favor la definición de los nicaragüenses que son nacionales o nacionalizados, rechazando la tesis de la oposición que pretendió revivir el concepto que tuvo la Constitución de 1974, que calificó a los nacionales como naturales y desnaturalizados. En la misma semana, el comandante Carlos Núñez declaró improcedente una moción de los conservadores, quienes pretendieron fuera de lugar insertar una propuesta que conlleva el criterio de lo que ellos han denominado la separación del partido, del Estado y del Ejército. Sobre la intención de los conservadores, el comandante Núñez dijo: y le dije al doctor Molina de que si él quería introducir esta moción que había venido levantando su partido, ¿por qué razón no estuvo en la discusión del título 2 sobre el Estado del día viernes, que correspondía discutirlo en el artículo 13?